Bien, vamos a ver hoy la potenciación de los números complejos, ¿sí? Empezando simplemente con el número imaginario, ¿sí? ¿Se acuerdan el número imaginario? Que es el número i. ¿Cuál era el número imaginario? Era aquel número que elevado al cuadrado nos daba -1, ¿sí? Bueno, ahí tenemos una parte de la potenciación, ¿sí? Entonces, si al número imaginario lo elevamos al cuadrado, nos da -1. Esa es una potenciación del número imaginario. ¿Qué pasa con las otras potencias? ¿Qué pasa si elevo el número imaginario a la 0, a la 1, a la 3, a la 5, a la 10? ¿Qué pasa si elevo el número i a la 53? O sea, ¿qué pasa con las distintas potencias del número imaginario? Eso es lo que vamos a ver ahora en esta primera parte, empezando por las primeras potencias. A ver, por ejemplo, ¿qué pasa si elevo a la 0? Todo número elevado a la 0 sabemos que da 1. Bueno, todo número elevado a la 0 da 1, por lo tanto, también el número imaginario nos va a dar 1, ¿sí? Si lo elevamos a la 0 nos va a dar 1. ¿Qué pasa si elevamos el número imaginario al exponente 1? ¿Sí? Todo número elevado a la 1 queda el mismo número, por lo tanto, i elevado a la 1 nos va a dar i, ¿sí? Nos da el mismo número, esa propiedad sigue valiendo aún en los números imaginarios. ¿Qué pasa si elevo i al cuadrado? Bueno, esa es fácil porque es la definición del número i, así que eso da -1. ¿Y qué pasa si elevo el número i al cubo? Bueno, ahí ya lo tenemos que pensar un poquito. ¿Qué significa elevar al cubo algo? Multiplicarlo 3 veces, ¿sí? Entonces, esto sería i por i 3 veces, ¿sí? I por i. Entonces, si multiplicamos i por i nos da i cuadrado, así que todo esto que está acá en la primera parte, i por i, esto es i cuadrado, que es -1. Si lo multiplicamos por i, esto nos queda menos una i. Por lo tanto, i al cubo nos va a dar -i. ¿Qué pasa si elevamos i a la cuarta? Sería la siguiente, a la cuarta. Bueno, si pensamos un poquito qué significa ese 4, es multiplicar 4 veces el número i. O también lo podemos pensar como multiplicar i al cuadrado por i al cuadrado, ¿sí? Si multiplicamos i al cuadrado por i al cuadrado nos da i a la cuarta, por la suma de los exponentes, ¿sí? 2 más 2 es 4. Entonces, ¿qué pasa? Este i al cuadrado es -1 y este i al cuadrado es -1, por lo tanto esto nos va a dar 1, positivo, ¿sí? Porque menos por menos es más y 1 por 1 es 1. Por lo tanto, nos vuelve a dar 1. Bueno, esta secuencia que nosotros tenemos acá, con i a la cuarta, lo podemos pensar con i a la quinta, con i a la sexta, o sea, tendríamos que ir descomponiendo cada potenciación para ver a cuál equivale. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, siempre va a ser alguno de estos 4 resultados, ¿sí? O nos va a dar 1, o nos va a dar i, o nos va a dar -1, o nos va a dar -i, ¿sí? Esos 4 resultados son los que se van a ir repitiendo, ¿sí? O sea que i a la quinta nos va a dar i a la sexta nos va a dar -1, i a la séptima nos va a dar -i, y así se van a ir repitiendo los distintos resultados. 1i menos 1 menos i. 1i menos 1 menos i. Siempre en ese orden y esa misma secuencia, ¿sí? Entonces, como sabemos que hay 4 resultados posibles para cualquier potenciación del número imaginario, lo que vamos a hacer para ver cuál de esos 4 resultados es el que corresponde a una potencia cualquiera, lo que vamos a hacer es dividir el exponente que nosotros queremos averiguar por 4 justamente, para ver en cuál de estos 4 resultados termina, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo i a la 17, bueno, no me voy a poner a descomponer hasta llegar al 17 porque eso nos llevaría un montón de tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el 17
y lo dividimos por 4, porque sabemos que tiene que ser alguno de estos 4 resultados, sí o sí, no puede haber otro resultado posible. Entonces, 17 dividido 4 nos da 4, ¿sí? Porque 4 por 4 es 16, y nos está sobrando 1, ¿sí? El resto de esta división es 1. Por lo tanto, i a la 17 es equivalente a i a la 1, ¿sí? Porque lo que hacemos es tomar el resto y colocarlo en el exponente, porque ahí es donde está la equivalencia, ¿sí? Entonces, si i a la 17 es equivalente a i a la 1, entonces ¿cuánto nos va a dar este resultado? Buscamos en la primera parte de esta secuencia que nosotros hicimos y buscamos i a la 1 y eso nos da i. Así que este resultado es i. i a la 17 es i, ¿sí? Cualquier otra potenciación es lo mismo, ¿sí? Tenemos que hacer lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, i a la 38, ¿sí? Entonces tomamos el 38, lo dividimos por 4, esto nos da 9, 9 por 4 es 36, me están sobrando 2 hasta el 38, ¿sí? Entonces, i a la 38 es lo mismo que i al cuadrado, ¿sí? Porque tomamos el resto de esta división, por lo tanto, esto nos va a dar como resultado menos 1, porque es equivalente a i al cuadrado, ¿sí? Entonces, de esa manera vamos a poder calcular cualquier potencia del número imaginario, ¿sí? Armando esta pequeña división, ¿sí? Ya sé que no les gusta dividir, pero hacemos esta división, buscamos el resto de la división y esa va a ser la potencia equivalente, ¿sí? 17 dividido 4 nos da 4 y nos sobra 1. Bueno, eso que sobra, el resto, es la potencia equivalente. 38 dividido 4 nos da 9, nos están sobrando 2. Eso que nos sobra es la potencia equivalente. Y de esa manera podemos resolver cualquier potencia del número imaginario. ¿Estamos hasta acá? Bien, esto con la potenciación del número imaginario. Vamos a ver qué pasa ahora si yo tomo todo un número complejo, que tiene parte real y parte imaginaria, y lo elevamos al cuadrado o al cubo. Mucho más de eso no vamos a hacer porque el proceso es medio largo, ¿sí? Así que vamos a borrar y continuamos. Bien, seguimos entonces. Vamos a ver cuadrado y cubo de un número complejo, ¿sí? Los números complejos los tenemos escritos en forma binómica, por lo tanto, cualquier propiedad que nosotros conocemos sobre los binomios, o sea, expresiones con dos términos, lo podemos aplicar a estos números complejos, ¿sí? Entonces, el cuadrado y el cubo de un binomio, que era dos términos elevados al cuadrado o dos términos elevados al cubo, tenía un resultado fijo que nosotros podíamos calcular, ¿sí? Estas dos fórmulas, entonces, nos dan el resultado de un binomio elevado al cuadrado o elevado al cubo. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder resolver el cuadrado y el cubo de un número complejo es en esta fórmula quién está en el lugar de A y quién está en el lugar de B, ¿sí? Entonces, siempre que aparezca en el resultado A, nosotros vamos a poner el valor que nosotros asignamos a la letra A, y donde aparece B, vamos a poner el valor que asignamos a la letra B, ¿sí? Y dentro de esa expresión vamos a ir haciendo las cuentas, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo como para que quede un poco más claro, pero la idea es, dentro del número complejo nosotros tenemos un primer valor que lo vamos a llamar A y un segundo valor, considerando también el signo y la i, que vamos a llamar b, ¿sí? Entonces, siguiendo paso por paso cada una de las partes del resultado del cuadrado, vamos a ir calculando el cuadrado de este número complejo, ¿sí? Entonces, la solución dice que hay que elevar a al cuadrado. Entonces, nuestro valor a, que es 1, lo elevamos al cuadrado, ¿sí? Después viene un más y un número 2 y la multiplicación con A y con B. Entonces tenemos que multiplicar por 1
y por menos 2i. ¿Sí? ¿Ven que yo voy completando esta expresión, que es un resultado fijo, con cada uno de nuestros valores del complejo? ¿Sí? Y tenemos acá, sigue la expresión con un número más, un signo más, y después lo que tenemos como b, que es menos 2i elevado al cuadrado. ¿Se ve? Vamos poniendo cada parte de esta expresión, que es el resultado del cuadrado de un binomio, pero asignándole los valores que nosotros tenemos dentro del número complejo. ¿Se entiende? Ahora, son un montón de cuentas que hay que resolver, ¿sí? Entonces, 1 al cuadrado, eso me da 1. Tenemos acá 2 por 1 por menos 2, ¿sí? Eso da menos 4. Y como está la letra i, me queda, por supuesto, menos 4i, porque esa i no se puede ir. En esta otra parte tenemos menos 2i al cuadrado. Eso es menos 2 al cuadrado e i al cuadrado, ¿sí? Entonces queda 4 positivo i al cuadrado, ¿sí? Menos 2 por menos 2 es 4, i al cuadrado es i al cuadrado. Ahora, i al cuadrado no es solamente i al cuadrado, sino que es menos 1, como vimos antes. Entonces, todo esto es un menos 1 que se está multiplicando con ese 4. Por lo tanto, va a quedar menos 4 en realidad. ¿Sí? Todo esto es menos 4. Lo voy a poner con otro color para que me sigan. A ver. Todo esto en realidad es menos 4, ya sin la parte imaginaria, porque esa parte imaginaria se transformó en menos 1, que es real. Por lo tanto, este menos 4, que me quedó como resultado de todo este término, lo puedo juntar con el 1, que también es real. Por lo tanto, esto me queda, y ya terminamos, menos 3 menos 4i, porque yo puedo juntar reales con reales e imaginarios con imaginarios. Entonces tengo real con real, da menos 3, y la parte imaginaria, que tengo esta sola, me queda como parte imaginaria del resultado, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos el resultado de elevar al cuadrado este número complejo, ¿sí? De esa manera tienen que proceder con todos los cuadrados que encuentren dentro de los números complejos, ¿sí? Aplicando esta fórmula que está acá. Entonces, asignamos A, asignamos B y vamos reemplazando dentro de la expresión quién es A y quién es B en nuestro número complejo, ¿sí? Bien, vamos a hacer el cubo y con eso ya terminamos, ¿sí? Vamos a hacer un cubo para que ustedes vean. Ahí tenemos un número complejo y lo tenemos elevado al cubo. Nuevamente tenemos que determinar dentro de nuestro número complejo quién es A y quién es B, ¿sí? El primer valor es A, el segundo valor es B, y vamos a ir reemplazando en toda esta expresión que cuenta con 4 términos, quién es A y quién es B en nuestro número complejo, ¿sí? Entonces, 2 al cubo más 3 por 2 al cuadrado por i, ¿sí? Estamos en esta parte, más 3 por 2 por i al cuadrado, más b es i, así que es i al cubo, ¿sí? Entonces, en estos 4 términos que nos quedaron marcados acá, lo que vamos a hacer ahora es resolver los cálculos que se puedan resolver ahí adentro, ¿sí? 2 al cubo es 8. Después tenemos 3 por 4, porque 2 al cuadrado es 4. 3 por 4, 12. Multiplicado por la i queda 12i. Y después tenemos 3 por 2, que es 6. I cuadrado, que es menos 1. Por lo tanto, todo este término es menos 6. Y la i desaparece, ¿sí? Lo voy a poner acá con verde. A ver, esto es menos 1. Por lo tanto, se multiplica por el 6 y queda menos 6. Y con la i al cubo, también lo vimos antes, elevar la i al cubo nos queda menos i, ¿sí?
todo esto es menos i por los resultados de la potencia del número imaginario. Por lo tanto, esto nos va a quedar menos i. ¿Sí? En estos 4 resultados tenemos algunos que son reales, otros que son imaginarios. Se pueden agrupar, por lo tanto queda 8 menos 6, que es 2, y es real. Y tenemos 12i menos 1i, que nos da 11i. ¿Sí? Entonces, ahí llegamos al resultado final de elevar ese número complejo al cubo. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes se encuentren con un número complejo elevado al cuadrado o elevado al cubo, tengan estas expresiones a mano porque van a tener que ir siguiendo paso por paso cada uno de esos cálculos hasta llegar al resultado final. ¿Sí? Ahí terminamos. ¿Qué es lo que puede llegar a aparecer? Algún calculito combinado donde aparezcan algunas potenciaciones, algunas multiplicaciones. Bueno, en ese caso, ustedes lo que tienen que hacer es seguir y respetar el orden de las operaciones. ¿Qué tenemos primero? En un cálculo combinado no vamos a tener mucha combinación, pero alguna cuentita con algunas potencias van a aparecer. Entonces, primero resolvemos todas las potencias de i, ¿sí? Con la división que vimos antes, y esa división por 4. Una vez que tenemos resueltas todas las potencias de i, vamos haciendo el resto del cálculo, que seguramente será agrupar reales con reales e imaginarios con imaginarios. No van a encontrar por ahora más dificultad que esa, ¿sí? Entonces, si llegan a encontrarse alguna potencia, resuelven primero las potencias, ¿sí?, del número imaginario, y después agruparán, como pasó por acá, los reales con los reales y los imaginarios con los imaginarios, ¿sí? Así que ahí tienen algún grupo de ejercicios más que les voy a marcar para que puedan ir haciendo, ¿sí? Bueno, después seguimos.